muchísimas gracias por quedaros hasta esta última hora de la mañana, del último día. También quiero agradecer a los organizadores del Congreso por invitarme a dar esta charla, en la que, como veis, tiene un título muy general, como en el caso anterior, y claramente pues, yo voy a dar una visión muy particular y muy restringida de lo que puede ser esta charla dada por cualquier otro colega. En primer lugar, bueno, os voy a comentar exactamente de lo que voy a hablar y comenzaré expresando o proponiendo algunos casos, resultados observacionales que se han obtenido en los últimos años que nos indican la relevancia que tiene el trabajar con los modelos de poblaciones estelares y cómo estos nos ayudan para poder entender cómo es la evolución de los ritmos de formación estelar o de la masa con la edad del universo. Y después ya me entraré más propiamente en los modelos de poblaciones estelares y lo que haré será principalmente hacer una revisión de cuáles son los parámetros más relevantes dentro de los modelos, en particular la función inicial de masa, las librerías estelares, y también voy a enfatizar sobre cuáles son las fases de la evolución estelar que son más críticas para determinar las edades, las metalicidades y las masas de la galaxia. Y en el tercer punto lo que haré es poner resultados relevantes relacionados con el nuevo método que se está empleando hoy en día, que es el del análisis espectral, del ajuste del análisis espectral, en contra del que ya se había utilizado en épocas anteriores relacionados con los índices espectrales. Bien, bueno, como ya he indicado, mi charla versa sobre el contenido estelar de la galaxia, aunque represente una fracción muy poco importante dentro de lo que es la materia y la energía del universo. Esto es importante, el estudio de las poblaciones estelares, porque sin duda nos puede dar una información relevante de cómo, cuándo y dónde las galaxias se formaron y cómo han ido evolucionando, lo cual es entendible de manera muy sencilla, ya que las estrellas pues nacen en tiempos diferentes, en ambientes diferentes, pero la población estelar guarda un registro de cómo ha ido sucediendo y, por lo tanto, de las diferentes fases por las cuales las galaxias han ido transcurriendo. Quizás algunos de los ejemplos más interesantes o más importantes obtenidos en los últimos años lo han obtenido nuestros colegas Pérez González, en la que han hecho análisis de cartografiados muy profundos, en las que a través de propiedades observadas de estas galaxias, en particular las luminosidades en distintas bandas y haciendo uso precisamente de los modelos de poblaciones estelares, han podido convertir esas propiedades observadas en propiedades físicas características de la galaxia, como son, por ejemplo, la densidad del ritmo de formación estelar en función de la distancia cosmológica o bien la densidad de masa en función de la distancia, lo cual nos permite obtener una información muy interesante de cómo han sido los cambios de los ritmos de formación estelar y de la masa con el tiempo. También los datos de Sloan nos han proporcionado resultados muy importantes relacionados con la evolución y con el conocimiento de las propiedades de las galaxias. Se ha visto que existe una dicotomía en las propiedades del color de las galaxias y también a través de los análisis de los espectros obtenidos por Sloan hemos podido ver que cuando derivamos la masa de nuevo utilizando los modelos de poblaciones estelares y medimos el salto de Balmer, que es un indicador de la edad, se observa también una fuerte dicotomía entre las clases de galaxias o las poblaciones de galaxias. Existe una masa crítica, alrededor de 3 por 10 elevado a 10 masas solares, en la que podemos decir que la población de galaxias queda dividida en dos tipos, las de tipo más temprano, que son rojas y de alta metalicidad, y de la galaxia menos masiva, que suelen ser azules.
Esto se ha reflejado, esta bimodalidad también ha quedado reflejada cuando hacemos el diagrama color-magnitud, en la que se ve cómo la galaxia más de tipo temprano pues se sitúa en lo que se denomina la secuencia roja, mientras que las galaxias menos masivas y azules quedan situadas en la nube azul. Entender los mecanismos por los cuales las galaxias son capaces de emigrar desde la nube azul hasta esa secuencia roja es quizá uno de los objetivos principales que existen hoy en día dentro de lo que es el campo de la evolución de las galaxias. Y los parámetros claves que nos van a indicar, algunos de los parámetros claves que nos van a indicar cómo se produce esta evolución y cómo se emigra desde una secuencia a la otra, están relacionadas con la masa estelar, con la edad de las poblaciones estelares, con las metalicidades y con las metalicidades. Y en cualquier caso, aunque se han propuesto muchos mecanismos, cada uno de esos mecanismos va a dejar su huella o su registro dentro de lo que es la población estelar. Entonces, todos estos ejemplos lo he elegido simplemente para poneros de manifiesto cómo los modelos de poblaciones estelares pueden constituir o pueden ser una herramienta básica para determinar las propiedades básicas de las galaxias, y al determinar esas propiedades nos pueden ayudar a entender cómo las galaxias pueden evolucionar y cómo se van a formar. Este es un esquema muy sencillo de lo que consisten los modelos de síntesis de poblaciones estelares. Sabemos que los ingredientes básicos son la función inicial de masa, las trazas evolutivas y las librerías estelares. Necesitamos la función inicial de masa para distribuir las estrellas que tenemos en función de la masa de estas. Necesitamos las trazas evolutivas para ver cómo cambian las propiedades de las estrellas en función del tiempo y de la masa, y necesitamos las librerías estelares para asignarle propiedades determinadas o espectros determinados que nos permitan obtener cómo cambia el espectro y las propiedades de esa población estelar en función del tiempo. Bueno, esto, los organizadores también me pidieron que hiciera o que enfatizaran los resultados obtenidos por los grupos españoles, y quizá este campo ha sido un campo muy prolífero dentro de lo que es en España, ¿no? Dentro de la comunidad española. En los años 90, pues ya los trabajos realizados por Miguel Mas y también por Marisa García Vargas y Miguel Cerviño y Alejandro Vazdequi, pues pusieron una herramienta o pusieron unas bases importantes para que el resto de la comunidad pudiéramos desarrollar los trabajos en este campo. Eso fue principalmente en cuanto a la realización de modelos. También otras personas hemos contribuido a la realización de librerías estelares que han sido introducidas dentro de los modelos para predecir de una manera más precisa las propiedades de la galaxia. Y hemos llegado a cubrir rangos que van desde simplemente el rango óptico, el rango ultravioleta, el triplete del calcio, o ahora más recientemente los trabajos que se están realizando en el infrarrojo cercano. En primer lugar, bueno, todos queremos saber o poder aplicar los modelos de poblaciones estelares, y a veces lo usamos realmente sin saber si podemos hacerlo o no, o creyendo que lo podemos hacer, que es lo quizás más grave. Y tenemos que indicar que efectivamente lo que normalmente hacemos es elaborar un modelo que después lo escalamos, que representa, digamos, la población media de estrellas que tenemos, y que después lo escalamos de acuerdo con la luminosidad a la población estelar que nosotros estemos utilizando. Pero claramente este marco de aplicabilidad no es válido cuando el número de estrellas que tenemos no es suficiente como para que la distribución de población de estrellas pueda estar representada por el valor medio.
En este sentido, también los colegas nuestros, Cerviño y Luridiana, han hecho mucho trabajo para enmarcar los modelos de síntesis de poblaciones estelares dentro de un formalismo probabilístico. Pero también nos han ayudado dando pequeñas recetas que nos van a indicar en qué caso o cuál es el límite de masa o el límite en número de estrellas mínimo que debe tener una población estelar para que podamos utilizar los modelos de síntesis y que los valores que tengamos no estén afectados realmente por efectos estocásticos. Estos valores mínimos de la masa, claramente, como veis aquí, depende de la banda fotométrica en la que estemos trabajando. Así, si estamos trabajando en bandas de V o U que están dominadas fundamentalmente por estrellas de secuencia principal, entonces los efectos estocásticos serán relativamente pequeños. En cambio, si estamos trabajando en bandas en el infrarrojo cercano, donde la luminosidad fundamentalmente está dominada por estrellas, por muy pocas estrellas que están en fases muy específicas, entonces tendríamos más problemas de aplicabilidad de los modelos. Bien, entonces hemos dicho que uno de los parámetros críticos o ingredientes críticos dentro de los modelos es la función inicial de masa. Desde hace ya más de 50 años estamos aplicando o estamos suponiendo que la función inicial de masa se puede parametrizar con una ley de potencia de tipo Salpeter. Esto fue deducido por Salpeter para las estrellas por encima de una masa solar y hoy en día, con los datos y las incertidumbres que tenemos, sigue todavía siendo correcto. Por debajo, pero sin embargo no conocemos muy bien cómo es la función inicial de masa para masas más pequeñas de una masa solar. Por una parte, podemos aplicar la ley de Krupa, en la que establece que son dos leyes de potencia con una pendiente más plana que la función de Salpeter. También existe otra evidencia a favor de una ley de Chabrier, en la que es una ley normal que, en cierta manera, puede asemejarse a la de Krupa. La importancia que tiene la función inicial de masa es porque claramente determina o hace que el cociente masa-luminosidad dependa fundamentalmente de cómo se estén distribuyendo las estrellas a través de la función inicial de masa. Y al determinar la masa de una galaxia, pues simplemente tenemos que multiplicar esta cantidad por la luminosidad total que tenemos. Simplemente esta gráfica, fijaros cómo el simple hecho de cambiar la masa crítica dentro de la ley de Chabrier puede producir variaciones en el cociente m sobre L de casi un factor 2, lo cual implicaría una incertidumbre en la determinación de la masa también de un factor 2. También, por supuesto, la IMF tiene una importancia para la determinación de los ritmos de formación estelar, ya que depende fundamentalmente del límite superior de masa y de la pendiente, y por supuesto tiene una influencia importante cuando lo que queremos es comparar la masa, por ejemplo, los estudios en los que se compara cómo evoluciona la masa con la luminosidad. Entonces, la pregunta clave es si podemos suponer que la IMF es universal y si podemos parametrizarla con una única función. En este review, Bastian y colaboradores hacen una revisión exhaustiva de todas las pruebas que existen a favor y en contra del carácter universal de la IMF, pero lo importante es que finalmente concluyen que, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que existen, no existe una clara evidencia que apoye el que la IMF no sea universal, excepto quizá en las primeras generaciones de estrellas, lo cual podría tener tiene una implicación muy importante para las primeras galaxias que se formaron. En cuanto a las trazas evolutivas, que es el siguiente ingrediente básico dentro de los modelos,
pues tenemos muchísimos grupos que trabajan en evolución estelar y que están haciendo un trabajo impresionante. A continuación, yo simplemente lo que voy a hacer es resaltar algunas fases críticas dentro de la evolución estelar y cómo esas fases críticas nos pueden afectar a la determinación de la masa o a la determinación de la edad de la población estelar. Bien, este es un diagrama color-magnitud de un cúmulo y en él simplemente he indicado las distintas fases en las que se encuentran las estrellas. Entonces, vemos que cada una de esas fases estelares contribuyen de manera diferente a las distintas bandas que estemos analizando. Así, si estamos en el rango óptico, fundamentalmente a cualquier edad de la población estelar está dominada por la estrella en secuencia principal. Sin embargo, en la banda K vemos que, por ejemplo, a edades más viejas domina las gigantes rojas y a edades más intermedias estarán dominadas por las estrellas AGB que sean con pulsos térmicos. Esta fase es muy relevante porque tiene importantes implicaciones para determinar las edades de las poblaciones comprendidas entre 100 millones de años y 1 gigaño. Y si pensamos en escalas cosmológicas, pues sería la edad que probablemente tendría las galaxias que estuvieran en un resi intermedio, entre 1 y 2. Por lo tanto, tiene una implicación importante para poder determinar las masas de las galaxias que estén a distancia cosmológica. Esta fase es importante, pero además es muy difícil de tratar en los modelos de poblaciones estelares. Y es difícil porque son estrellas variables con pulsos térmicos y entonces no se puede determinar exactamente cuál es la temperatura efectiva y la luminosidad que tienen las estrellas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el modelo, tenemos una incertidumbre enorme al colocarlas las estrellas en el diagrama HR. Por otra parte, existen muy pocos espectros de este tipo de estrellas, al ser variables, y es difícil de establecer la relación entre el tipo de estrella, la luminosidad y la metalicidad que tiene. Fijaros que estos son un modelo para una población de 1 gigaño y en el que se ha considerado la contribución de estas estrellas y modelos sin la contribución, mientras que en el rango prácticamente óptico no existe variación, en el infrarrojo pues no solamente existe una diferencia importante en luminosidad, sino también en cuanto a las características espectrales. El problema es que como es tan difícil de tratar dentro de los modelos, incluso aunque estén consideradas, los resultados que estamos obteniendo son discrepantes. Y de hecho, aquí tenemos los modelos de Maraston del 2005 y los modelos de Starbase 99 y también de Bruxelles-Charlotte de 2003, donde vemos que hay una diferencia importante todavía en el flujo y en la luminosidad que se predice. Sin embargo, los nuevos tratamientos que está realizando Bruxelles-Charlotte, que esperemos que se publiquen en algún momento, pues ya están prediciendo en términos de luminosidad resultados más similares a los que habían predicho el Maraston del 2005, pero aún así discrepantes dentro de un 20 o un 30%. La siguiente fase, que es crítica, por ejemplo, para las determinaciones de las edades, puede ser la rama horizontal. Este es el diagrama HR de un cúmulo. Aquí tenemos la rama roja, pero sabemos que muchos cúmulos, como ocurre en este caso, desarrollan una rama azul. Esta fase de la rama azul, de la rama horizontal, no se puede incluir bien dentro de los modelos de poblaciones estelares. La razón es que, bueno, en principio creemos que depende de la metalicidad que tenga el cúmulo y de la pérdida de masa durante la fase de gigante roja, pero también existen otros parámetros que intervienen o que pueden hacer que esta rama esté más poblada o menos, que es, por ejemplo, la abundancia de helio o también la edad misma de la población estelar.
como es difícil, pues la mayoría de los modelos se quedan aquí, simplemente introduciendo la rama roja, pero al ser estas estrellas más calientes que las de la rama roja, pues producen estimaciones de las edades. O sea, si los modelos los utilizamos sin que esté en esta contribución, producen estimaciones de las edades que son erróneas, ya que las estrellas, al ser calientes, contribuyen a las líneas de Balmer y asemejan como si tuviéramos una población estelar más joven y como consecuencia de la degeneración entre edad y metalicidad, predicen metalicidades que son también más altas. Es importante porque estas estrellas pueden contribuir de manera importante a las elípticas y, como consecuencia, es importante para determinar estas poblaciones. Otra fase también muy importante corresponde a la de las estrellas masivas y, en particular, pues, si queremos, por ejemplo, determinar cuáles son los ritmos de formación estelar en las galaxias, pues necesitaremos conocer cuál es el número de fotones ionizantes que provienen de la población estelar. Y existe también controversia en cuanto cómo y cuántos son los fotones ionizantes, ya que esto depende fundamentalmente de las librerías de atmósferas estelares que estemos incluyendo dentro de los modelos. En este caso, nuestros colegas Mercedes Moyá han hecho un trabajo en el que consideran los modelos más actualizados sobre atmósferas estelares que incluyen el Noise-Blankety y fuera del equilibrio termodinámico. También es importante, por ejemplo, la inclusión de trazas con rotación, y eso va a producir también un efecto importante en la determinación del número total de fotones ionizantes y también de la energía cerca del corte del helio. En cuanto a las librerías, pues este sería el tercer parámetro crítico dentro de los modelos de poblaciones estelares. Han variado mucho desde hace ya más de 30 años y ha existido una evolución tanto en cuanto a la mejora de la resolución espectral como del cubrimiento en longitud de onda. Aquí pongo un ejemplo simplemente de la parte óptica, ya que de ahora en adelante prácticamente me voy a centrar en este rango de longitud de onda. Dentro de este campo, el grupo de la Complutense ha elaborado también una librería denominada Miller, muy importante, que cubre el rango óptico y con un número de estrellas de cerca de 1000, por eso miles, para poder calibrar bien las poblaciones estelares. Ha supuesto un avance muy importante porque fijaros que la librería más extendida y más usada es la de Lick. Entonces cuando comparamos Lick con Miller, pues ya el número de estrellas que tenemos es muchísimo más grande y además el cubrimiento en metalicidad y en temperatura efectiva mucho mayor que el de las librerías más antiguas. En cuanto a librerías sintéticas, yo también con el grupo de Granada he tenido el honor de contribuir realizando, en este caso, librerías sintéticas en las que utilizan los modelos de atmósfera más actualizados, en particular, sobre todo para el caso de las estrellas más masivas. Este es un ejemplo de la librería y el cubrimiento en temperatura efectiva y gravedad. Y dentro también del rango óptico me gustaría también citar el trabajo que ha realizado Marmor, en la que, como veis de nuevo, comparadas con las librerías previas, supone un aumento significativo del número de estrellas, tanto en metalicidad como en temperatura efectiva. Bien, ¿por qué son importantes las librerías o dónde van a repercutir más las librerías a la hora de estimar las propiedades de las poblaciones estelares? Pues influye fundamentalmente a la hora de determinar las metalicidades. Entonces, sabemos que los problemas, tenemos actualmente problemas en los modelos de síntesis de poblaciones estelares por lo siguiente.
Si observamos los espectros de las elípticas más brillantes, vemos que esos espectros se caracterizan por tener cocientes de magnesio sobre hierro que están por encima del cociente solar. El problema que tenemos es que cuando vamos a estimar con los modelos que siguen en general cocientes solares, dependiendo de los índices espectrales que estemos utilizando, vamos a obtener, por ejemplo, esto es obtenido con el magnesio y H-beta o con el hierro y H-beta, entonces veis que los puntos pues no caen exactamente en el mismo lugar. Es decir, que dependiendo del índice espectral podemos obtener metalicidades más altas y edades más pequeñas o a la inversa. La razón, como he comentado, esto claramente viene por el hecho de que los modelos, pues al estar construidos con librerías que están hechas con estrellas en la vecindad solar, pues siguen los patrones o los cocientes de abundancia solares. Y por lo tanto, pues no podemos estimar correctamente las edades y las metalicidades. La solución ya se viene comenzando desde hace años, que es, por ejemplo, introduciendo dentro de los índices de Lick o calculando una respuesta a los cambios de abundancia. Pero claro, y de hecho aquí en este diagrama se ve cómo mejoran las determinaciones de las edades con cualquiera de los dos índices espectrales. Sin embargo, lo más actual y en lo que se está trabajando hoy en día es precisamente en la elaboración de librerías estelares que comprendan o que tengan en cuenta precisamente el que los elementos alfa sobre el hierro pueden ser variables. ¿Por qué es importante tener bien ajustado esto? Porque fijaros que el alfa sobre hierro se puede considerar, o sea, la abundancia de un elemento alfa sobre hierro se puede considerar como un cronómetro de la población estelar, porque los elementos alfa son producidos por supernovas de tipo 2, mientras que el hierro por supernovas de tipo 1. Por lo tanto, está relacionado con la escala de la formación estelar. Estas librerías se están introduciendo en los modelos y en la actualidad pues están los modelos de Coelho y de Munari que ya predicen este aspecto. ¿Problema? Pues el problema está en que realmente estos son librerías sintéticas y por lo tanto no está garantizado que las líneas o las intensidades de las líneas que se están produciendo ahí correspondan a la realidad. Entonces se necesitaría ahora observaciones de más alta precisión y de alta resolución espectral que resolvieran precisamente esas líneas en estrellas y corroborar que realmente esto funciona así. Bueno, como ya he comentado anteriormente, algunos de los métodos para estimar las edades y las metalicidades están relacionados con los índices espectrales, en particular los índices de Lick han sido usados muchísimo en tiempos anteriores. El problema que tienen los índices de Lick es que cuando representamos, por ejemplo, H-beta en función de la edad, vemos que no solamente depende de la edad, sino que también depende de la metalicidad. En este sentido, y para evitar ese problema, Bazdecki y sus colaboradores han trabajado mucho por definir nuevos índices en las que consiste simplemente en mover los continuos o las ventanas de definición de la línea y de los continuos para que no estén afectados por líneas metálicas, y de esa forma han conseguido definir unos índices en los que, como veis, casi se ven que son ortogonales, con lo cual pueden permitir hacer una estimación de la edad y de la metalicidad más independientemente y que no existan problemas de degeneración. Sin embargo, ahora, hoy en día, y sobre todo gracias a los datos que nos ha proporcionado Sloan, el método que se está utilizando para hacer las estimaciones de las
propiedades de las poblaciones estelares está relacionado con el ajuste espectral de todo el espectro. Esto es importante sobre todo para las galaxias en las cuales se tienen líneas de emisión, porque claro, en este caso tenemos que aprovechar la información que hay en las alas de las líneas para poder estimar cuál es la historia de formación estelar en estas galaxias. Existen bastantes códigos que se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años y, bueno, yo en particular, pues por razones de amistad y otras cosas, pues uso Starlight, que es el código elaborado por Roberto Cifernández. La importancia que tiene el hacer este ajuste espectral es porque se puede recuperar, o sea, una galaxia la podemos considerar, o el espectro de una galaxia lo podremos considerar que es como el registro fósil de todas las poblaciones estelares que se han producido en la galaxia. Entonces, su luminosidad o su espectro viene de la convolución de lo que es la historia de formación estelar de la galaxia junto con las diferentes poblaciones estelares que forman el espectro. De manera que si tenemos esto observado, esto lo determinamos por los modelos, invirtiendo esta ecuación podemos estimar cuál es la historia de formación estelar. Aquí tenéis un ejemplo obtenido por Cifernández y colaboradores, en la que a través de los ajustes de los espectros de Sloan ha podido determinar las historias de formación estelar para cada una de ellas y establecer cómo varía esa historia de formación estelar en función de la masa. También ha podido determinar las posibles relaciones entre las edades promedio y la metalicidad tanto estelar como nebular de la galaxia. Sin embargo, un aspecto importante que también tenemos que plantearnos es cuál es o cuánto nos podemos fiar de los diversos modelos que tenemos y de las diversas técnicas que tenemos para restringir o para derivar las propiedades de la formación estelar. Entonces, con ese objetivo, hace un año nos embarcamos en un proyecto pequeñito en el que simplemente decidimos estimar por estos métodos y por los diversos modelos de poblaciones estelares que existen cuál es la edad, la metalicidad de los cúmulos de la nube de Magallanes. Elegimos esta muestra porque para estos cúmulos era conocido a través de los diagramas con los magnitud cuál es la edad y la metalicidad. Por lo tanto, si nosotros utilizamos este método de síntesis espectral y comparamos con otros métodos, podemos inferir cuáles son las incertidumbres asociadas a nuestro método de ajuste y también cuáles son las incertidumbres asociadas a los modelos que estamos utilizando. Y para eso utilizamos diversos códigos de poblaciones estelares, también diversas librerías. Bueno, todo lo hicimos con Padova para evitarnos el problema de las trazas evolutivas y también varias suposiciones sobre la IMF y cubriendo un rango de metalicidades amplio. Llegamos y vimos que absolutamente todos los códigos que habíamos utilizado, los 6 códigos o 3 códigos que habíamos utilizado, ajustaban perfectamente los espectros. Pero bueno, el que tengamos un buen ajuste no significa que sea un buen resultado. Y por esa razón hicimos la comparación de cuáles eran las edades estimadas a través de la síntesis espectral con las edades que había en la literatura obtenidas para estos cúmulos a través de los diagramas con los magnitud. Vemos que en todos los casos existe una buena correlación con las edades y que la dispersión entre los distintos valores obtenidos por los distintos modelos con las distintas librerías nos suponía un error de aproximadamente 0,1 o a lo máximo 0,2, lo cual indicaba que efectivamente podemos, la diferencia que existe entre unos modelos y otros pues es relativamente pequeña. En cambio, para las metalicidades llegamos a una conclusión bastante desagradable, en el sentido de que vimos que la dispersión en los valores de las metalicidades era mucho más alto y sobre todo los modelos que utilizaban librerías como StelLib
estaban completamente sesgados hacia metalicidades más bajas. En cambio, los modelos utilizando Miles o la librería de Granada daban mejores resultados, pero aún así había una dispersión que era bastante significativa. Con lo cual, de este ejercicio podemos concluir que realmente todas las estimaciones de edades que se han hecho para los datos de Sloan, para los espectros de Sloan, estaban relativamente bien determinadas, en cambio las metalicidades, la dispersión es mayor. Otro problema importante es relacionado con la extinción. En todos los modelos anteriores se supone que todas las poblaciones estelares tienen la misma extinción, y esto claramente no es cierto si tenemos poblaciones estelares en las que varíen en edades muy significativas. Fijaros que el efecto de la extinción es muy importante, o sea, poblaciones relativamente jóvenes pueden parecer muy rojas debido al problema de la extinción. Y entonces hay que introducir dentro del método, además de la convolución de la historia de formación estelar con la población, hay que incluir un término corrector, que es el término de extinción. Esto es importante, en particular, si lo que queremos es analizar galaxias de este estilo, en la que el espectro, como se ve, está completamente enrojecido y los rasgos espectrales que se obtienen pues, son poco relevantes. Y en este caso, simplemente mostraros un ejemplo de cómo realmente los ajustes que estamos realizando, introduciendo la posibilidad de que las poblaciones estelares más jóvenes tengan una extinción mayor, pueda ser mayor que lo otro. Y ya para terminar, y simplemente para indicaros que la mayoría de los estudios que se están realizando ahora sobre poblaciones estelares, pues se están limitando, en particular los datos de Sloan, se están limitando a la parte central de la galaxia. Y este ejemplo lo he querido coger para por lo menos mostrar, como decía José Miguel, un resultado interesante obtenido con GTC. Realmente los centros de la galaxia o las poblaciones estelares en los centros de la galaxia no tienen por qué ser o no tienen por qué representar la población estelar promedio de toda la galaxia, con lo cual eso es lo que significa que los estudios que se están realizando ahora o que se han realizado hasta la fecha, a pesar de ser muy relevantes, tienen que dar un salto más y tenemos que ir a hacer un estudio bidimensional de las poblaciones estelares. Y en este ejemplo queda bien claro, donde vemos que, por ejemplo, aquí tenemos una población completamente enrojecida y, sin embargo, es una población muy joven porque coincide con la emisión en H-alfa. Por lo tanto, es necesario hacer estudios bidimensionales. Y ya para terminar, quería enfatizar también que dentro de la comunidad española, como hablamos esta mañana, o como Sebastián Sánchez habló esta mañana, pues se está realizando un proyecto encaminado en ese sentido. Es decir, vamos a hacer un estudio bidimensional de las poblaciones estelares para ver si efectivamente es posible encontrar la clave que nos permita indicar o ver cuál es el mecanismo por el cual la galaxia que se encuentra en la nube azul puede emigrar hasta la galaxia roja. Y simplemente para terminar, aquí os presento unos resultados que hemos tenido muy recientemente en la que con los datos de PIMAS, el cartografiado de PIMAS, obtenemos cómo es la historia de formación estelar en función de la distancia para esta galaxia. Y eso es todo. No os vayáis porque después de las preguntas va a haber un anuncio. ¿Preguntas? Entonces, es que no me quedó claro. ¿Hay modelos que tengan o que supongan rotación y obtengan el número de fotones ionizantes cuando se considera la rotación de las estrellas, o no lo hay? Sí lo hay, pero dentro del código Starbase 99 hubo una mejora realizada por Vázquez y Leiter,
y en ella incluyen las trazas de Ginebra con rotación. El problema con esos modelos es que realmente, claro, tú puedes incluir la rotación, pero suponer que todas las estrellas están rotando a esa misma velocidad, lo cual es una suposición bastante grande. Entonces, en este momento parece que todavía no es posible el utilizar claramente esos modelos, al menos que se les marque en un marco probabilístico. Y eso es difícil de realizar. Dos preguntas muy ignorantes. La primera es, cuando se cogen, por ejemplo, librerías empíricas, miles o lo que sea, todas las estrellas tienen menos de la edad del universo. Pero cuando se ajusta el espectro de una elíptica, en muchas ocasiones salen edades muy por encima. Entonces, ¿en qué momento, la primera pregunta es, ¿en qué momento, dónde se produce el error ese de que las edades sean mayores que la del universo? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, la gran mayoría de las estrellas están en sistemas múltiples, no están aisladas. ¿Cómo se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de las binarias y todas estas cosas en las poblaciones estelares? Bueno, empiezo por la segunda. El tema de las binarias es un tema que también se ha trabajado y hay personas que es muy importante, en particular las estrellas masivas, como se ha dicho varias veces a lo largo de hoy, pues gran parte de ellas se encuentran en sistemas binarios. De hecho, los modelos y el tema de tesis de Miguel Cerviño versó sobre ese tema, es decir, la inclusión y el efecto de las binarias en las poblaciones estelares. Entonces, un efecto primero que puedes encontrar es el hecho de que, por ejemplo, te puedes encontrar estrellas que pueden pasar a la fase de World-Rayet, aunque sean más viejas de 10 o 15 millones de años, cuando la fase de World-Rayet está bien determinada entre 3 y 5 millones de años, simplemente porque al ser binaria puede existir una transferencia de masa de una de las estrellas a otra. Entonces, este es un tema en el que sí se está trabajando, en el que se ha trabajado y que es importante tenerlo en cuenta. Yo no he presentado nada porque también era un tiempo muy limitado para hablar de tantas cosas, ¿no? Pero sí que es importante. En cuanto a lo de las librerías, hay un factor importante que es la gráfica esta que antes he comentado, y es que el hecho de que dependiendo de las abundancias que tengas, si tú no ajustas bien, o sea, si tú tienes un exceso de elementos alfa sobre hierro y tú no lo puedes ajustar bien, pues claramente las edades y las metalicidades que puedes obtener pues son bastante inciertas. Entonces, eso con los nuevos modelos en los que se introduce la posible variación del magnesio sobre el hierro, pues se pueden obtener resultados que son muchísimo más fiables. Entonces... Sí. Hola, Rosa, gracias por tu charla muy bonita. Yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario es sobre la interpretación cuando se utilizan colores, sobre todo en muestras fotométricas grandes, porque al igual que cuando son muestras fotométricas de detalle o en espectroscopía se quita bien, o bueno, la gente sabe quitar la emisión, la contaminación por líneas de emisión, en muestras fotométricas grandes esto no se utiliza. Entonces, bueno, nosotros tenemos modelos en los que hemos incluido la contaminación de líneas de emisión y, por ejemplo, la banda R es una de las más contaminadas, de tal manera que poblaciones muy jóvenes pueden aparecer muy rojas. Y esto además varía con el redshift. Este era el primer comentario. Y la pregunta es que cuando has mostrado la consistencia del ajuste para los cúmulos con respecto a la edad, mi pregunta era si habíais hecho lo mismo con galaxias, porque tú has dicho, bueno, entonces la determinación que hace la gente, el eslogan tal, está bien, pero claro, eso es una población compuesta, no una población única, como en el caso de un clúster. ¿Habéis hecho algún tipo de...? Bueno, es que justamente el objetivo era partir de una base de datos para la cual nosotros tuviéramos unas estimaciones, al menos relativamente fiables, de la edad y de la metalicidad de los cúmulos. Entonces, para las galaxias, pues no los vas a tener.
Y claro, esa fue la razón por la cual testear precisamente o chequear las predicciones de los modelos y la diferencia entre los modelos cogiendo objetos para los cuales ya sabes la solución, para que así de esa manera tú puedas atribuir las diferencias precisamente a las limitaciones del método que estamos usando. Y con respecto a la incorporación de los colores, pues sí, efectivamente, eso tiene efectos importantes, sobre todo si quieres estimar o estás determinando edades en poblaciones muy jóvenes, porque claro, ya a partir de 10 millones de años, pues el efecto estaría bastante diluido o sería completamente despreciable. Pero sí, claro, evidentemente, para la banda R, la inclusión de las líneas nebulares y que esté computado H-alfa e incluso el nitrógeno, pues es una contribución importante que cambiaría. Como explicaste al principio, todos los resultados que has mostrado hoy y como todos los resultados de la mayor parte de las personas que trabajan en este campo se basan en la hipótesis que la función inicial de masa es universal, independientemente de que la tasa de formación estelar sea una masa solar al año o 1000, que la metalicidad sea solar o un milésimo de solar. ¿Te parece que esto es una hipótesis razonable? Uno, y dos, ¿no hay alguna evidencia de que quizá esta hipótesis no sea razonable? Bueno, la verdad es que el artículo, el review que han hecho Bastian y colaboradores es bastante exhaustivo, explicando en cada uno de los casos cómo se determina la función inicial de masa y las incertidumbres que tiene. Existen ahora casos evidentes, por ejemplo, Gerhard Muir ha presentado un artículo en la que, utilizando los flujos ultravioleta y los flujos en H-alfa, él concluye de que la forma de explicar esos cocientes para las distintas galaxias que tienen distintos ritmos de formación estelar era asumiendo que precisamente la IMF era variable. Sin embargo, lo que ocurre es que siempre hay alguna también, o sea, existe otra alternativa en lugar de obtener la función inicial, o sea, poner la función inicial de masa variable. Y esa es la razón por la cual yo pienso que es un parámetro fácilmente de cambiar, sobre todo cuando intentamos ajustar nuestros modelos a las observaciones, pero que realmente dentro de la vecindad solar pues no existe ninguna evidencia clara de que eso sea así, ¿no? Pero la vecindad solar es un lugar muy exclusivo. Exactamente, sí. Para eso tendríamos que ser capaces de hacer, o sea, resolver cúmulos en galaxias externas y estudiarlo en, bueno, eso, en galaxias que tuvieran distintos ritmos de formación estelar, distintas metalicidades y ver cómo cambiaría. Pero eso parece que quizás nuestro hijo a lo mejor lo hace. Última pregunta. Sí. Rosa, una cosa, siguiendo lo que preguntó Marisa antes, sí que podríais hacer el experimento de los cúmulos, porque una de las cosas que dan muchos de estos códigos no es solamente una edad, sino que te dan varios bins de edad y contribuciones. Entonces, simplemente podríais hacer trampa, combinar los espectros de los cúmulos con una cierta historia de formación estelar y unos ciertos pesos y ver si Moped o Starlight te da las proporciones. Eso sería interesantísimo porque ya no nos venden edades, nos venden distintas contribuciones y yo no sé si fiarme. Bueno, en principio, o sea, yo me fío bastante de, a ver, lo que está claro es que uno no se puede pelear a lo mejor por escalas pequeñas o variaciones pequeñas de la edad. O, por ejemplo, si tú me dices, es que yo para ajustar esta galaxia necesito meter un 5% de una población joven y si no eso es bastante difícil de creer. Pero lo que sí está claro es que cuando tú agrupas por bins de distintas edades, el resultado que te sale en general suele ser bastante coherente. Es decir, que podemos... Nosotros, por ejemplo, en la base de Starlight, pues a lo mejor estamos poniendo 20 poblaciones estelares diferentes
Y lo que pretendemos no es saber si la galaxia esta se ajusta con esta población o la siguiente, sino que agrupadas después en rangos de edades, en 3 o 4 rangos de edades, podamos distinguir o podemos obtener una población que sea creíble. Y de hecho así es como están casi todos los resultados. Al final lo que hace es como pasar un filtro que lo que te hace es combinar las distintas poblaciones para agruparlas por rangos de edad. Bueno, agradecer otra vez a los 3 ponentes de esta mañana.